Continuamos. De frente. ¿Quiénes serán los plurinominales? ¿Los hombres del gobernador? Esto es, necesitas gente tuya en el Congreso del Estado. ¿Serán los plurinominales la gente de Arturo Núñez? A ver, parafraseando siempre al maestro Reyes Heroles, que era un sabio en estas cosas, a mi partido, mi cuota y mi voto. Punto. Obviamente yo soy respetuoso también del PRD, y si pretendiera no serlo, los PRDistas se encargarían de que lo fuera, porque no es la misma historia la del PRI, que asume como líder indiscutido e indisputado al Ejecutivo en turno, presidencial o gubernamental o municipal. Concediendo que así es, ¿no te gustaría que así fuera también el PRD? Que la historia del PRD, que es una historia diferente. Lo que sí estoy convencido, y le he dicho siempre a mi partido, que las plurinominales pueden servir para que llegue gente que tenga formación para el trabajo legislativo, porque el Congreso requiere dos tipos de perfiles. ¿Y sugieres nombres? No hemos llegado a eso, pero si me lo preguntan, ya lo platicaríamos. Pero te puedo decir que en el caso concreto de el PRD, el Congreso necesita representatividad y eficacia. La representatividad te lo da el más votado, y el más votado puede ser, pues, qué decirte, el líder más popular, el que más votos consigue. Y claro, para ser diputado primero hay que ser candidato y ganar la elección. Entonces los partidos a veces privilegian solamente la representatividad, pero se olvidan de la eficacia. Hay garbanzos de a libra que valen por representatividad y por eficacia. Te ganan una elección y son espléndidos legisladores, por decirte. Pero no siempre van de la mano. A veces hasta por el uso del tiempo. Porque el que se doctoró en economía, se doctoró en derecho, se doctoró en contabilidad, en cuenta pública, en lo que necesites, en fiscalización, no te gana una elección. O el que te gana una elección y arrolla no tiene esta formación, porque cada quien usó su tiempo de manera diferente, como es obvio. Uno se dedicó a estudiar, otro se dedicó a hacer labor de proselitismo, liderazgo social, gestoría, y no siempre van de la mano representatividad y eficacia. A veces van, hay garbanzos de a libra, pero no abundan. Entonces, las plurinominales pueden servirle a los partidos para la eficacia, no bajo el supuesto de que todos los de mayoría no sean eficaces, pero son sobre todo representativos. Se les escoge porque ganan votos por su capacidad de generarle voto al partido, ¿verdad? Claro. Se considera además su eficacia, su disposición para el trabajo legislativo, pero como el Congreso es, como decía Mariano Otero, el daguerrotipo, la fotografía de la sociedad, en su tiempo así se llamaba, ¿no? El daguerrotipo. Entonces se busca la representatividad, mandar a la gente más representativa, a que luche por la gente, pero no siempre preparados para el trabajo legislativo. Es decir, tú puedes mandar como muy representativo porque te arrolla en la votación a un líder de mercado, por decirte algo, pero no lo puedes poner a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los senadores americanos, si es que lo quieres para senador. Entonces tienes que conciliar, y para eso sirven las listas de representación proporcional y plurinominales, para que aquellos que no te pueden ganar una votación, pero sí te pueden dar eficacia en el trabajo legislativo. Entonces, eso lo entienden en el PRD, porque pareciera que luego hay una buena disputa, un arrebatarse las candidaturas, y por supuesto las plurinominales son encantadoras. Déjame decirte dos frases afortunadas de dos conocedores. Winston Churchill: el grado de belicosidad de los conflictos se mide este orden: guerras mundiales, guerras civiles, compañeros de partido. Y Konrad Adenauer, el líder de la democracia cristiana alemana:
hay amigos, hay enemigos jurados, hay enemigos a muerte, hay compañeros de partido. Es decir, porque a veces las luchas fratricidas internas son mucho más pesadas, ¿no? Y desde luego las plurinominales forman parte de ese esquema. Las heridas y las huellas que dejan son extraordinarias también. Sí. ¿Qué tan grave, Arturo, sería perder la mayoría en el Congreso? Bueno, de hecho, que tu partido la perdiera. De hecho, en Tabasco, en 2 ocasiones, el PRI como partido en el gobierno perdió la mayoría, aunque terminó vía compra de diputados resolviendo el problema. No sería el caso. Simple y sencillamente la posibilidad en el régimen presidencial, que es el régimen de los estados, de que por un lado se elige el gobernante y por el otro lado el parlamento, el Congreso, puede hacer que no tengas la mayoría. Pero hacer política, hacer lo que siempre he hecho. Además, no me sobregiro ni sobreestimo, me adapto además a la realidad tabasqueña y a la circunstancia específica del estado, pero yo ya coordiné un grupo parlamentario entonces del PRI, que era la primera vez que no había mayoría en la Cámara de Diputados Federales, y no se terminó ahí mi camino político, que podía haber sido mi Waterloo político. Es decir, pude construir acuerdos con el llamado bloque opositor, que en ese entonces promovió, encabezó, coordinó con mucha gran talento y eficacia mi muy estimado amigo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Pero en esta ocasión tú no vas a ser diputado. El opositor. No. Ni vas a coordinar la fracción. No, desde luego. Pero no dejaré de tener aliados en el Congreso, en la hipótesis de que efectivamente es una hipótesis, ¿no? No hubiera mayoría del partido en el gobierno, en el Congreso. A lo que voy es que precisamente para eso es la pluralidad política. Suponer que solamente puede haber democracia con un partido hegemónico que gana de todas, sería pretender restaurar para atrás el autoritarismo, y no es mi espíritu. Pero insisto en la pregunta, ¿qué tan grave podría ser para tu gobierno? Pues probablemente nos costaría más tiempo las decisiones, pero diálogo y negociación, diálogo y negociación, diálogo y negociación. En alguna ocasión acusaron al gobierno de comprar diputados, a gobiernos del PRI, diputados del PRD. Bueno, no lo acusaron, compraron diputados, bueno, yo no que se cambiaron de grupo parlamentario, ¿no? Por lo menos algunos se cambiaron de grupo parlamentario, otros actuaron dentro del mismo partido, otros fueron expulsados, de hecho. Sí. ¿Esa es una práctica que podría ser? No, no en el caso. Bueno, Arturo, el tema del hospital de Tamulté, me parece increíble todo lo que ha sucedido con este tema. Se ha convertido en polémico, incluso se han multiplicado las protestas al disputarse el lugar de construcción del mismo. Ahora mismo, ya acabamos de platicar hace un momento del bloqueo ese que hay a la entrada a Tamulté. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto problema para desarrollar un bien a comunidades que tanto lo necesitan? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar y qué va a suceder con esta gente que hoy, que en ese momento, no sé si sigan bloqueando ahí el acceso, pero que estaban hace un momento iniciando este bloqueo? Mira, la decisión de que el hospital de la zona de Tamulté de la Sabana se construya en Buenavista derivó de decisiones y de criterios de carácter técnico. El estudio de mecánica de suelos, la cota promedio sobre el nivel del mar y otros ingredientes llevaron a la conclusión de que era mejor la opción de Buenavista que otras opciones en otros poblados. Además de que hubo la disposición ejidal. ¿Lo prometiste para un lugar diferente a Buenavista? 20,000 metros. Yo asumí el compromiso cuando inicié mi campaña el primer día como candidato a gobernador en un meeting hecho en la villa de Tamulté de las Sabanas. Se me pidió que se construyera el hospital en la región y se me pidió también una extensión intercultural que también se me ratificó posteriormente en diciembre de 2013, que fue una entrega de
esquemas de regularización de tenencia de la tierra, una extensión de la Universidad Intercultural de Oxolotán en Tacotalpa. Entonces, tomando en consideración los criterios técnicos para la mejor ubicación del hospital, se asumió que sería Buenavista y que la extensión intercultural de la extensión académica de la Universidad Intercultural, donde se van a aportar hasta donde me acuerdo 3 carreras que son licenciado en salud intercultural, que va a tener que ver con medicina convencional, alternativa y tradicional, lengua y cultura y comunicación intercultural. Son las 3 licenciaturas que se imparten. Ya desde 2014 empezamos a trabajar en Tamulté. A partir de eso, un grupo que tenemos perfectamente identificado y que es minoritario, empezó a mover el asunto más con propósitos de descalificación política que de interés por servir a la comunidad, y ese grupo es el que todavía sigue inconforme. Yo cuidé, a lo mejor fui extremo, pero me gusta hacer las cosas bien para que no queden heridas que luego se transmiten de generación en generación, que en una zona tan populosa, tan poblada, tan entrañablemente perredista como la región de Tamulté de las Sabanas, se pudiera dar una fisura entre 2 comunidades, no fuera a ser que una decisión gubernamental la llevara. Si la hacíamos en Tamulté, se enojaban los de Buenavista; si la hacíamos en Buenavista, se enojaban los de Tamulté. No es así. Yo he visto que hay entre las 2 comunidades comprensión de la decisión, y que son unos cuantos que se oponen a esto, con el propósito más bien de que las cosas no se hagan y de afirmar que el gobierno no cumple. Ese es el propósito. Pero justamente el día de hoy han empezado los trabajos de nivelación del terreno para empezar a preparar las obras de construcción del hospital. ¿Y qué va a pasar ahora con esta gente que está bloqueando? Porque hay un grupo de inconformes que de hecho lo ha advertido, van a seguir manifestándose hasta el último. Bueno, yo creo que en términos constitucionales están en pleno derecho de ejercer sus libertades constitucionales, siempre y cuando no pretendan hacer daños o perjuicios en contra de la obra, ¿verdad? Están bloqueando la carretera. De ese asunto están a cargo el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, pendientes con el director de Gobierno, y dependiendo de la magnitud y de las características del tema, íbamos a tomar decisiones. ¿Habrá un desalojo? De ser necesario, sí, porque no pueden estar bloqueando permanentemente el acceso a una amplia región de la zona norte del municipio del centro. ¿No hay temor de que te llamen represor, a tu gobierno le llamen represor? Bueno, lo hacemos con todos los cuidados cuando lo hemos tenido que hacer, porque hay que ejercer la violencia legítima del Estado cuando no hay de otra, como última instancia, no a la primera, no indebidamente además, sino cuidando los protocolos para que no haya resultados indebidos, porque en estas cosas siempre puede haber quien quiera tener un muerto que le sirve a su causa, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo del tema, pero llevamos a los derechos humanos, llevamos notario público, llevamos camarógrafos para que se filme cómo está el operativo. En este caso hay una mano que mece la cuna, hay un interés de alguien o algunas o en particular de que se siga esto promoviendo así de esta manera. Yo te puedo decir que sí, pero no iré más allá de esa respuesta si quieres ir tú más allá, por razón de cuidar que no vaya a darse una situación que dañe a la región de Tamulté de las Sabanas con una división entre las comunidades. Arturo, el tema del transporte es complicado. Sí. Su solución es urgente, pero complicada.
es muy importante enfrentarlo y resolver toda la problemática que plantea, y que aunque algo se ha avanzado, tengo entendido, aquí ha estado Pepe Toño de la Vega en varias ocasiones, el tema sigue siendo difícil de arreglar por tantos intereses y vicios en el sector. De hecho, hoy todavía en la mañana hablaba alguien para decirle, pregúntale al gobernador qué va a pasar con los taxis piratas, pero tiene muchas vertientes, son taxis, son pochimóviles, son el transporte, son los de pasajes, son los metrobús y metropolitano y no sé cómo se llaman tantos, ¿no? Es un pulpo de mil tentáculos, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cómo y cómo van en tu evaluación al respecto? Mira, el tema de los taxis pirata es un tema también heredado de la administración anterior, por razones diversas que tienen que ver con una gran corrupción. Se otorgaron permisos irregulares e incluso se otorgaron permisos que parece, hasta donde estoy informado, implicaron falsificación de firmas de funcionarios del propio gobierno anterior, que supuestamente había dado concesiones y autorizaciones para taxis. Entonces ha tenido que conducirse esto por una vía jurídica, y en algunas ocasiones los vivales que han promovido esta piratería han sorprendido a los jueces federales y van de juez en juez buscando el amparo de la justicia federal. Por ejemplo, aquí tengo estos datos que me aportó el secretario de Comunicaciones y Transportes de los llamados taxis 6000. Hay un total de 150 unidades que tienen juicio contencioso vigente en el contencioso administrativo, un juicio de amparo que promovieron en Campeche en el juzgado segundo de distrito, un juicio de amparo promovido en el juzgado noveno de Coatzacoalcos, Veracruz. Pierden en un juzgado y van otra vez con la misma causa y con otro argumento modificado, con otro juzgado. Los cocodrilos, me informan que ahí se trata de 208 unidades irregulares, piratas, que han acudido a juicio de amparo en el juzgado quinto de distrito de Chiapas, han acudido al juicio de amparo en el juzgado 1 de distrito de Campeche, han acudido al juicio de amparo en el juzgado 2 de Chiapas, y se pasan, a veces logran la suspensión provisional y la autoridad estatal tiene que dejarlos circular porque están protegidos en principio por la autoridad jurisdiccional federal, y tú sabes que el incumplimiento de sentencia puede generar hasta la destitución del funcionario. De taxis 9000 hay un total de 84 unidades circulando. En total, me reporta Comunicaciones y Transporte, están circulando 292 unidades que cuentan con suspensión en los juicios de amparo 1798 de 2013, 1669 de 2014, 1872 de 2014, todos concedidos en el juzgado segundo del estado de Chiapas, sin estar autorizados por nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, estos taxis 9000, que son 84 unidades, en un primer juicio de amparo en el juzgado segundo de Chiapas, logran el amparo para 54 unidades. Debido a un nuevo amparo de 30 unidades más en el mismo juzgado, alcanzan ahora la cifra de 84, también en el juzgado 2 de Chiapas, y se han pasado aprovechándose pues de las posibilidades que les da la ley, y hemos tenido que dar la batalla jurídica, pero iremos hasta las últimas consecuencias, porque hemos probado una y otra vez en las instancias que o fue falsificada la firma, o son documentos apócrifos, o son claramente irregulares. ¿Irán todavía más a fondo entonces en este asunto del transporte? Luego, y además la nueva ley nos da más instrumentos para poder combatir la piratería. Otro tema que es interesante es saber cómo va la negociación con Comisión Federal de Electricidad y de qué se trata. ¿Es un borrón y cuenta nueva? ¿Son tarifas preferenciales? ¿Son las dos cosas? ¿Cuál es el esquema? Bueno, yo desde el inicio de mi gestión busqué a Comisión Federal de Electricidad. En ese momento el director era el contador público Francisco Rojas.
y le planteé el propósito de encontrarle una solución al problema. Yo lo había ofrecido en campaña, partiendo de dos premisas fundamentales, porque de otra manera podría haber confusión en CFE. La primera es que el deudor no era el gobierno del Estado, porque no faltó por ahí algún funcionario menor que decía que pague el gobierno del Estado lo que no han pagado los usuarios. No, el gobierno del Estado no es el deudor, número uno. Está buscando coadyuvar a la solución de un problema de deudores con la Comisión Federal de Electricidad. Segundo, el gobierno del Estado no representa a los deudores. Creo que esta afirmación hace la diferencia entre el intento malogrado de la administración anterior, que resolvió el problema entre CFE y el gobierno del Estado, dejó una deuda de 800 millones a Tabasco, que ya anda en 900, que cada mes me cobra la CFE en un oficio que me manda el gerente divisional de Oaxaca y que yo turno automáticamente al secretario de Planeación y Finanzas, porque pareciera ser que al firmar el convenio el gobierno del Estado con la CFE, automáticamente la gente se obligaba a pagar sin haber hecho ninguna promoción entre la gente. Aquí, cuando yo digo el gobierno del Estado no es el deudor y el gobierno del Estado no representa a los deudores, es que quiero decir que estamos tratando de construir una solución que vamos a ofertar a los deudores para que cada uno de ellos libremente decida si le entra o no le entra. ¿En qué consiste el arreglo? Bueno, tomando en cuenta las dos premisas de la solicitud que plantean los deudores, borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial, a partir de eso hemos avanzado en construir una solución que pueda incluir borrón y cuenta nueva para un segmento muy importante de los deudores, no para todos, y porque también se colgaron gentes que no estaban en la condición de los que dejaron de pagar, a veces en el origen por razón política y después por razones de orden estrictamente económico, de no tener la capacidad de pago. Y en segundo lugar, la tarifa preferencial fue incluso una oferta de campaña del presidente Peña Nieto, que ahora condicionó en su momento como candidato a la reforma fiscal y a la reforma energética. Como ya ambas reformas salieron adelante, pues ahora están bajando, han anunciado que a partir de este 2015 bajan las tarifas eléctricas, pero no es un esquema de tarifa preferencial. Nosotros lo que estamos hablando es de una tarifa subsidiada, y el subsidio sería tanto para los que no han pagado, que le entren al programa, como para los que vienen pagando, para que también se beneficien quienes han sido cumplidos. Vino el cambio en la Comisión Federal de Electricidad, salió el contador Rojas, llegó el licenciado Enrique Ochoa, también una persona por mí conocida, buen amigo. Retomamos las conversaciones, lo planteé en las negociaciones preliminares con el secretario de Hacienda, que muy entusiasta dijo que también involucráramos a la Secretaría para participar en la solución, de tal manera que la aportación para financiar la solución vendría en un 50% de la Comisión Federal de Electricidad, en un 25% de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en un 25% del Gobierno del Estado, para asumir una carga que estuviéramos condiciones de cubrir en función de nuestras posibilidades financieras. Pero vino la reforma energética, cambia la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, deja de ser un organismo público descentralizado y ahora es una empresa productiva del Estado, que así denomina la Constitución a dos entes, a Pemex y a CFE, la que maneja los hidrocarburos y la que maneja la generación, distribución, comercialización de energía eléctrica. Y ahí nos hemos atorado porque han tenido problemas para aprobar en el órgano de gobierno esta solución. Estamos pendientes de avanzar en ello. Obviamente, de concretarse, pues tendríamos que explicarle con mucho detalle a la gente en qué consiste el borrón y cuenta nueva, a quiénes y cuántos beneficia, en qué consiste. O sea, no será un borrón y cuenta nueva universal. Universal no.
Lo intenté, pero la parte que tendría que poner el Estado rebasaba nuestras posibilidades financieras, ¿no? Entonces no estaríamos en condiciones. El PRD, Morena, Andrés Manuel han dicho borrón y cuenta nueva, como casi como una exigencia. Aquí podría haber, como te digo, nosotros vamos a construir una solución y vamos a decirle a los deudores, aquí hay una posibilidad de solución. Tú dices si le entras o no, y habrá dos tipos de deudores que decidirían no entrarle. Unos, porque francamente ni aún en las condiciones pactadas estarían en condiciones de pagar por situación económica, no tienen empleo, objetivamente no tienen modo de pagar el consumo nuevo. Dos, los que por razón de orden estrictamente política consideren que todo o nada, y entonces también dirán yo no le entro. Eso es posible. Estamos muy claros. Por eso las dos premisas: el deudor no es el gobierno de Tabasco, porque no faltó un funcionario de CFE que diga que pague el gobierno del Estado. Oye, pues yo no debo, debe la gente. Dos, el gobierno del Estado representa a los deudores. Lo que el gobierno firme aquí va a obligar a los deudores, no, de ninguna manera. Y en eso estamos claros, con Hacienda y con CFE. El que quiera le entrará, el que no. No, diría, que tenga perro que lo amarre. El licenciado, no. El gran sabio Güemes, ¿no? El filósofo. Andrés Manuel se ha convertido en una piedra en el zapato de Arturo Núñez. Cada vez que viene aquí dice, es que deben de hacerse así las cosas, y deben de hacerse por acá, y etcétera, etcétera. Se ha convertido en una piedra en el zapato. Molesta que Andrés Manuel venga y hable y diga y todo esto, y que diga Arturo debe hacer esto y por acá. De ninguna manera. Mira, déjame decirte, no conozco a Andrés Manuel de ahorita, ni está cambiando Andrés Manuel de modo de ser para que yo me sorprendiera de sus pronunciamientos, de su comportamiento político, de la forma de ejercer su liderazgo. Pues no, es decir, nos conocemos. Yo creo que yo lo conozco muy bien a él me conoce muy bien a mí. Yo sé lo que es Andrés Manuel López Obrador, un líder, un dirigente, un líder social, un dirigente político, y yo soy un gobernador. Tenemos ahora funciones diferentes. Coincidimos y por lo mismo discursos diferentes. Y coincidimos en cosas diferentes. Yo la vez pasada que estuve aquí de frente también, pero con Emmanuel, le decía que hay toda una discusión en la historia de la relación entre la ética y la política, de cuál es la ética de la política, y al final se habla de dos posibilidades: la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad. Lo deseable sería que la ética de la política fuese un 50% convicción, un 50% responsabilidad, déjame decirlo así, ¿no? Parte y parte. Pero a veces las decisiones te ponen frente a dilemas que no es mitad de mi convicción y mitad de mi responsabilidad, sino que a veces mi convicción se subordina a mi responsabilidad. Si yo no tuviera responsabilidades públicas, si yo no hubiera alzado la mano frente al Congreso para decir protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, etcétera, etcétera, entonces yo sería libérrimo de manejarme como de convicción. Pero la convicción es fundamentalmente ética, más cerca de la vida privada. Yo no represento a nadie, yo no soy más que el ciudadano Arturo Núñez, y me puedo morir con mis convicciones. Y no tengo que darle cuenta a nadie, son mis convicciones. Pero yo tengo convicciones, pero tengo responsabilidades constitucionales que me da la investidura de gobernador, entonces tengo que subordinar mi convicción en ocasiones a mi responsabilidad, y eso estuve consciente cuando levanté el brazo. No es nada más un protocolo. ¿Qué te puedo decir? Reforma energética. Yo, en la intimidad, en la convicción más íntima,
sigo creyendo que no es lo conveniente para México, la privatización. Sin embargo, ya es reforma constitucional aprobada por el constituyente permanente, ya las leyes secundarias fueron aprobadas por el Congreso, y yo juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, ¿qué va a prevalecer? Mi convicción de que no, ojalá me equivoque por lo demás, porque es más importante que le vaya bien a México, a que se cumplan mis propias prejuicios sobre este esquema privatizador. No, lo que tengo que hacer es cumplir con la ley que ya está en vigor. Un dirigente político, un líder social, no tiene esa responsabilidad porque no es gobernante. Andrés ya la tuvo, fue jefe de gobierno del Distrito Federal y jugó las reglas también de la responsabilidad como jefe de gobierno. Sin embargo, tuvo un divorcio grandísimo con Fox y tuvo ahí... Bueno, el presidente eso fue cuestión de estilo, temperamento y carácter, pero la responsabilidad institucional la tuvo, porque así es. No sé si es claro, Chuy. Sí lo entiendo, espero que todo el mundo lo entienda. Ya estamos en la cuelga, ya se nos ha vencido el tiempo del programa, pero yo quiero, no me puedo despedir antes sin algunas, que otra pregunta que me queda aquí. Néstor, tu hijo, trabaja con Ricardo Monreal desde hace mucho tiempo, alguna vez lo platicamos, y tengo entendido además que ahora va a ser candidato a diputado. Inicia, bueno, no sé si inicia, pero ya en forma participativa en una elección. Néstor, esto a ti, ¿cómo te cae? ¿Te gusta que él esté en la política? ¿Crees que está en el camino? ¿Cómo ves tú y tu familia esta situación? Bueno, en primer lugar, con un profundo respeto a la vida de Néstor. Son sus decisiones, son sus riesgos, son su propia construcción de su biografía. Y aunque está en la izquierda, no está en el PRD, está en el PT. Claro, entonces, precisamente por eso, ¿no? Cuando yo fui senador, Ricardo Monreal conoció a mi hijo Néstor, y sobre la marcha, de mis 4 hijos, al que le interesa la política es a Néstor. Y entonces Ricardo lo conoció, lo trató y me preguntó si podía invitarlo a colaborar con él, y yo le dije, bueno, pues esa es una decisión tuya y la respuesta será una decisión de Néstor. Yo no le voy a hacer su biografía política a mi hijito como otros se las han hecho. Es parte de mi ética, ¿no? Mis hijos, cada uno de ellos está construyendo su propio espacio y su propio camino, aún el único que está interesado en el mismo ámbito en que yo me desenvuelvo, el de la política. Obviamente a los otros les es más fácil ser ellos mismos, en cuanto que no tienen un papá que esté metido en el cine o en el derecho, en su ámbito de desarrollo, donde ellos se desarrollan profesionalmente. Néstor sí, estamos en el ámbito de la política. Después hubo un momento que Ricardo Monreal decidió apoyar al Partido del Trabajo para que hubiera grupo parlamentario del PT en el Senado, y abandonó el PRD y se fue de coordinador parlamentario del PT. Y en ese momento a Néstor se le planteó la disyuntiva. Carlos Navarrete, entonces coordinador del Senado, habló con él y le dijo, oye Néstor, si te quieres quedar, nosotros te vemos con toda simpatía. Y él meditó y me dijo, yo he decidido irme con el senador Monreal, no sé si me pueda cubrir mi salario como me lo cubría como su secretario técnico, como senador del PRD y vicecoordinador del PRD, pero me parece que ha sido muy diferente conmigo. Le dio incluso la oportunidad de irse becado un año a Madrid a estudiar una maestría en el Instituto José Ortega y Gasset. Y bueno, Néstor decidió irse con Ricardo Monreal a apoyarlo como coordinador del grupo parlamentario del PT en el Senado, después de haber sido vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD. Y en el momento que Ricardo es postulado dentro de la coalición Movimiento Progresista para diputado federal y se le adjudica al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo lo invita de secretario técnico del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.
Entonces Néstor ya va haciendo, sin querer queriendo, camino, 8 años, 6 de senador, de asistente de senador y 6 de, 2 y fracción de secretario técnico del grupo parlamentario. Te puedo decir que sabe derecho parlamentario, acaba de terminar un diplomado que ahí mismo la Cámara de Diputados organizó, participó con muchos diputados y de los mejores evaluados, de tal manera que está construyendo su propio espacio. Y Ricardo Monreal va a buscar la delegación política Cuauhtémoc del Distrito Federal y de alguna manera lo invita, lo promueve. ¿Pero va a ser por Morena? Por Morena. Por Morena, ¿verdad? Para diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, obviamente, mis hijos tienen derecho a ser, no por ser mis hijos, no tendrían derecho a ser bajo mi amparo, y no estar en el mismo padre. No estar en el mismo partido tampoco te hace ruido. La causa es la misma. Desde luego nos va a hacer turbulencia en esta elección el que haya distinto partido, pero la causa es la misma. No le haces su biografía política, pero sí platicas con él, sí lo coacheas de alguna manera. A veces sí él me pide opiniones, él sí me dice, oye... Y cuando lo ves que hace algo que no le hablas, oye, ¿quién ven? Quiero hablar a veces, contigo. Creo que lo he hecho 2 veces en todos estos años, de darle una opinión de algo que me parece que no meditó y que debe tomar en consideración. Me escucha y obviamente toma o no sus decisiones, ¿no? Pero... yo lo puedo decir orgullosamente, mi hijo está construyendo su propio camino, los 4, pero particularmente él por el ámbito político, por propia decisión, por propia capacidad. Sí te debo decir muy orgulloso que me han hablado muy bien de él, ya no digamos Ricardo Monreal, que lo valora. Y se nota que tú estás muy orgulloso de él también. Y me han hablado muy bien de él, Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, lamentablemente con una situación delicada de su salud, Manuel Camacho Solís, Dante Delgado Ranauro, Alberto Anaya, todos los que lo han tratado. Y sí, en ese sentido... ¿Qué edad tiene Néstor? Estoy muy orgulloso. Néstor acaba de cumplir 34 años. 34 años, muy bien. Ya de salida, ¿cómo va el combate? Y no es porque sea un tema menor, pero... híjole, ¿cómo va el combate a la corrupción al interior del gobierno? Porque si algo la cera molesta, enoja, de hecho, mucha gente dijo y comenta que ellos pensaban que apenas llegaba este nuevo gobierno se iban a ir a la cárcel todos aquellos que habían hecho actos de corrupción en el gobierno pasado. De hecho, hay cierta decepción al respecto de mucha gente. Pero ¿cómo va el combate a la corrupción al interior de tu gobierno? Porque no hemos sabido mucho al respecto. Creo que nadie está libre de 1000 azotes. No creo que haya pura gente santa, intachable en tu administración. Bueno, déjame hacerte un primer comentario respecto del gobierno anterior. Como se dice, pues se les acusa de pícaros, no de tontos, aunque hubo cosas muy burdas en donde resultaron pícaros y tontos, pero en otras, evidentemente, se cuidaron y estos llamados delitos de cuello blanco son muy complicados, ¿no? Yo te puedo decir que hemos seguido, por ejemplo, las transferencias bancarias y pues no sé si tú viste cuando el procurador entonces Jesús Murillo Caram presentó las redes de las transferencias bancarias de las cuentas de la profesora Gordillo. Bueno, pues estos son sábanas de seguirle la pista al dinero, una situación muy complicada. En segundo lugar, pues en lo que hicimos las denuncias, pero se pueden concretar la presentación de pruebas en estos delitos de cuello blanco complicadas, pues hubo oportunidad para que muchos se pusieran en fuga, pero hay varios que están sujetos a orden de aprehensión y que no cesa lo que era la Procuraduría del Estado, que era Fiscalía, de estar pendientes a la primera oportunidad. Habrán de caer, no es eterno que anden en fuga, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a mi gobierno, yo te puedo decir que hemos estado reiteradamente
auditando a todas las dependencias. Hay auditorías hechas y después que nosotros mismos llamamos los reflectores a nivel nacional, por la Auditoría Superior de la Federación, por la todavía Secretaría de la Función Pública, que está a cargo de un subsecretario encargado del despacho, en lo que se decide si va a haber o no comisión anticorrupción, que está parada la reforma constitucional en el Senado. Hay del órgano superior de fiscalización del Estado y de la Secretaría de la Contraloría del Estado. Incluso hay veces que los 4 están auditando a una misma dependencia o entidad. Y obviamente reportan observaciones, y lo que procede es solventarlas. Y generalmente solventan la gran mayoría, subsisten algunas, la gran mayoría son de lo que le llaman, hay 2 tipos de observaciones. Unas de control interno, que son faltas administrativas que tienen que corregirse porque evidentemente dan lugar a responsabilidades y a sanciones menores, y hay faltas administrativas, digamos, graves, que pueden generar daño patrimonial y que incluso pueden implicar denuncia penal. Entonces, evidentemente las auditorías reportan de una y de otra, y vamos viendo que se solvente, y vamos trabajando. Primero que nada, tener la garantía de que es un problema de aplicación normativa, de interpretación o de falta administrativa, no de picardía y de corrupción, porque esa no la tolero, esa de ninguna manera. Ese sería el primero en denunciarla. Yo no voy a encubrir. Pero me estás diciendo pícaro, que todos son honestos e intachables. Es decir, no, te estoy diciendo que hay observaciones que se están solventando, pero no he encontrado decirte, oye, en esta área están robando abiertamente el presupuesto público. Si así fuera, simple y sencillamente esa gente no estaría, y sería el primero en ordenar que se finquen responsabilidades de orden penal. Como tú mismo señalaste, no se les acusaría de tontos, sí, ¿no? O sea, no, pero estoy al pendiente de las auditorías, Chuy, y de la aplicación de los recursos. Porque hay otra cosa muy importante, y es la percepción de la gente, que es la vigilia de la gente, el estar pendiente. O sea, cuando está sucediendo algo, de alguna manera se sabe, de alguna manera se percibe, de alguna manera se tiene ahí, y se da uno cuenta, y aunque efectivamente, como tú dices, no se les encuentre, el juicio de la gente es implacable y es bárbaro, y luego no los bajan ni de rateros ni de no sé cuántas cosas. Mira, y tú representas, es el gobierno de Arturo Núñez, así como fue el gobierno de Granier o el gobierno de Andrade. En denuncias que muchas veces son chismes, pero que en principio yo no descarto. A mí me llega anónima, me llega un amigo a decirme que está pasando tal cosa en tal área, ordeno de inmediato a la Contraloría, que es a la que le puedo ordenar del Estado, una auditoría, y que me reporte qué encontró. No descarto, aunque muchas veces termina en chisme, porque para eso hay quienes se pintan solos. Bien, pues Arturo, yo agradezco mucho tu presencia. Aquí tengo un mundo de cartas, comentarios, etcétera. Esta de que simplemente que te la haga yo llegar, Antonio Morales de la ranchería La Loma Centro. Otra más de Miguel Obando Rodríguez pidiéndote una audiencia. Carmita Cano Alonso lo mismo, deja su número telefónico. Rutilo López Román, que te entregue todo esto yo, que necesita la ayuda de tu parte. Otra carta más del mismo Rutilo López Román, haciéndote otra consideraciones, diciendo que en 2 ocasiones te ha acercado, pidiéndote ayuda, que se la has prometido pero no se la has cumplido. Otra más, esta es de Abraham Magaña Montero, hablando de una situación precaria que padece por temporadas de lluvia, un camino vecinal, etcétera. Ahí te lo plantean. Juan y Jesús Álvarez McDonald, inconformes con una averiguación. José Luis Ochoa Contreras, delegado municipal de, ¿dónde es esto? Huimango
Grupo Primera, que arreglen y sustituyan lámparas o luminarias, de Daniel López de la Cruz. Aquí él siempre se queja del transporte, que está terrible, etcétera, y hace todo el planteamiento, don Daniel. Muchas veces ha hablado para quejarse al respecto. También otro de Juana Dolores Morales, una persona pues que no tiene dinero, que quiere ganarse la vida, pide un topper y una mesita para irse a ver si pone una venta. Bueno, así de esta manera, ¿verdad? Son muchísimas, otras con agradecimientos como el de Lica, otras como de apoyo de Ruperto Córdoba y de felicitaciones como Abraham M. Macal, Ruperto Córdoba Esquivel, etcétera. Yo te las entrego todas, gracias, Arturo, y ya tú les darás cauce a toda esta gente que pues de alguna manera o habló o vino hasta acá a depositar, a entregar la carta, que se identificó, etcétera, o algún comentario. También hay comentarios ahí que te hace la gente, y bueno, te la entrego en tus manos, ¿verdad? Yo les aprecio a todos los que se molestaron y ocuparon en hacer planteamientos, y le vamos a dar respuesta y seguimiento, y en algunos casos nos corresponde atenderlo directamente, en otros, según sea el caso de la competencia, gestionaremos ante la dependencia federal o ante el municipio de que se trate, pero en todos los casos habrá respuesta. Y en cuanto a la gente que estaba bloqueando allá en Tamulté, ya se desbloqueó el entronque de Tamulté, sí, me informa. Eso es lo que se me ha reportado, sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia aquí. A ti. Y, bueno, estaba interesado en platicar algunas de las cosas que vamos a hacer en 2015, pero ya habrá otra oportunidad. Hasta 2 minutos. No, lo que vamos a hacer en materia de salud, de educación, en materia de caminos, en materia de obra pública, hidráulica, en materia de infraestructura de cultura, en fin, las inversiones que tenemos para el año. Bueno, pues vemos otra fecha y platicamos. Exactamente, yo muy puesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Liceo Arturo Núñez Jiménez aquí en Telereport, en De Frente. Vamos a ir a la pausa y enseguida pues toda la información en la cosecha informativa del equipo aquí en versión 970.